El señor Pérez golpeó la carta contra el atril. Toda la clase estalló en carcajadas. Me levanté. «Profesor, tiene razón», dije. Cada vez que pienso en ella, hago un problema de matemáticas. Anoche hice 10. Me di cuenta de que ya no me gusta tanto. Las risas cesaron. Leo. La voz del señor Pérez retumbó como un trueno en el aula. «Sube aquí. Lee en voz alta esta carta de amor tuya para todos». Sostenía el papel rosa doblado, en forma de corazón, con la mano temblorosa. «¿Querida quién? ¿Quién es tu querida? ¿Eh? Segundo de bachillerato. Segundo. Y todavía escribiendo estas cosas». Golpeaba el atril repetidamente. El polvo de tiza caía sobre su calva brillante. Los 47 estudiantes de la clase se estaban descontrolando. Los de la primera fila se tapaban la boca. Los de la última fila golpeaban las mesas. «Jaja, Leo está acabado». Vi esa carta doblada en forma de corazón. ¡Qué cursi! El rey de los pagafantas. Esas voces llenaban mis oídos, ruidosas, pero familiares. El señor Pérez en el atril, los plátanos de sombra fuera de la ventana, las palabras 487 días para la selectividad escritas en la esquina superior derecha de la pizarra. Me miré las manos, unas manos de 17 años, sin venas protuberantes por una dieta excesiva, sin uñas pálidas por la desnutrición, sanas, fuertes. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, sobre el escritorio, sobre el libro de texto abierto que yo había llenado con el nombre de Irene. Había renacido. En mi vida pasada, después de esta escena, subí al estrado con la cara roja, forcejeé con el señor Pérez por la carta y terminé con mis padres siendo llamados. Mi padre se sentó en el despacho, sin decir una palabra. Mi madre se secaba las lágrimas en el pasillo. ¿Y yo? Pensaba que el mundo entero simplemente no entendía mi amor por Irene. ¡Qué estúpido! Más tarde, para perder peso porque ella dijo que no le gustaban los chicos con sobrepeso, me maté de hambre. Comía solo una manzana al día. Para comprarle un regalo de cumpleaños, robé el dinero que mi madre había ahorrado durante medio año para sus medicinas. La selectividad. La suspendí. Mi salud, arruinada. Ella se fue a una universidad en Madrid. Sus redes sociales estaban llenas de publicaciones felices y tranquilas. El hombre con el que se fotografiaba llevaba una chaqueta que valía medio año de las medicinas de mi madre. Yo yacía en el hospital, viendo cómo la línea del electrocardiograma se aplanaba. Lo último que vi fueron los ojos rojos de mi padre y el pelo blanco de mi madre. Morí con resentimiento. Abrí los ojos para oír. «Leo, ¿estás sordo? Sube aquí». El señor Pérez volvió a gritar. Me puse de pie. Las patas de la silla rasparon el suelo con un sonido áspero. El aula se quedó en silencio por un segundo. Todos me miraron, esperando la broma. No caminé hacia el estrado. «Profesor», dije, con voz neutra. El señor Pérez parpadeó. El Leo que él conocía habría estado rojo hasta las orejas, deseando meterse en un agujero. «No este. Tiene razón», dije. El señor Pérez frunció el ceño, confundido. Cada vez que pienso en ella, hago un problema de matemáticas. Alguien en la clase soltó una pequeña risa. Anoche hice 10. La risa se hizo un poco más fuerte. Hice una pausa. Me di cuenta de que ya no me gusta tanto. La risa se detuvo. El aula estaba tan silenciosa que se podían oír las cigarras fuera. La mano del señor Pérez que sostenía la carta se quedó congelada en el aire. 46 pares de ojos se abrieron de golpe. En el tercer asiento de la primera fila, Irene se dio la vuelta. Tenía los ojos grandes, las pestañas largas, una pequeña horquilla en el cuello de su camisa. «Bonita, sí, pero eso era todo». Me miró, con los labios ligeramente entreabiertos como si quisiera decir algo, pero no pudiera. No la miré. Bajé la vista, arranqué la página de mi libro de texto cubierta con su nombre, la arrugué y la tiré a la papelera de mi escritorio. Luego abrí una página nueva. A mi derecha, escuché una risa muy suave. Mi compañera de pupitre, Sofía.
Llevaba la coleta alta, las mangas remangadas hasta los codos y un callo en el dedo corazón derecho de tanto sujetar el bolígrafo. Mantenía la cabeza gacha. La comisura de sus labios se curvó brevemente antes de aplanarla, fingiendo hacer los deberes, pero su bolígrafo no había escrito una palabra. El señor Pérez se quedó en el estrado, paralizado, durante 5 segundos completos. Luego hizo algo que nadie esperaba. Dobló la carta y se la guardó en el bolsillo. «Bien», dijo, «si los problemas de matemáticas funcionan, haz más. Sacaste un 4, 7 en el examen de matemáticas del último trimestre. Con 10 no es suficiente. Haz 100». La clase volvió a reír, pero esta vez no se reían de mí, se reían de la situación. Sonó el timbre del final de la clase. El señor Pérez recogió sus apuntes y se fue, pero se detuvo en la puerta para mirarme. Su mirada era compleja, un poco sorprendida, un poco aliviada, como ver un brote de hierba saliendo de un montón de barro. La clase estalló de inmediato. Javier corrió desde la última fila y se sentó en el taburete frente a mí. Su cara lo decía todo. «Leo, ¿qué pasa? ¿Te han poseído? ¿Qué santo te ha iluminado? Saqué mi libro de matemáticas. ¿Me dejas los apuntes de ayer? Me faltan 2 páginas». La boca de Javier se abrió de par en par. «¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Apuntes? ¿De ayer? ¿Me estás hablando de apuntes? Tú, Leo, que llevas año y medio en el instituto, y la palabra más común en tus libros de texto es Irene. ¿Y me hablas de apuntes?» Abrí mi libro para mostrarle una página limpia y nueva. Javier se quedó sin aliento. Justo en ese momento, una mano se extendió. Un cuaderno azul con una pestaña en la esquina etiquetada como Matemáticas, 1 grado bachillerato, 2 grado trimestre, tema 6. La letra era pulcra. Cada página codificada por colores con 3 bolígrafos. «Toma». La voz de Sofía era suave. No me estaba mirando. Sus ojos estaban fijos en su propio cuaderno. Las puntas de sus orejas estaban ligeramente rojas. «Gracias». Lo cogí. Javier me miró a mí, luego a Sofía. Sus ojos iban de un lado a otro. Lo ignoré. Desde la 4ª fila llegó el sonido de una silla raspando. Irene se levantó, con el estuche en la mano, y caminó hacia mí. Se detuvo delante de mí. «Leo», dijo, con voz insegura. «¿Estás bien?» La miré de cerca, como si la viera por primera vez. «Estoy bien». Luego bajé la vista y abrí el cuaderno de Sofía. Irene se quedó allí. No parecía acostumbrada a este trato. Al antiguo Leo se le habría entrecortado la respiración solo con que ella se le acercara. Pero ese Leo estaba muerto. Murió en una cama de hospital en el invierno de sus 24 años. Ella se quedó de pie durante 3 segundos. Luego se dio la vuelta y volvió a su asiento. Al pasar por el pupitre de Sofía, se detuvo brevemente. Sofía estaba recogiendo un bolígrafo que se le había caído al suelo. Su expresión era completamente ilegible, pero su mano bajo la mesa agarraba el dobladillo de su uniforme. Muy fuerte. La segunda hora era de inglés. Extendí los apuntes de Sofía y los copié, descubriendo que esta chica organizaba sus notas como si estuviera compilando una enciclopedia. Puntos clave en bolígrafo negro. Anotaciones del profesor en azul. Sus propios puntos débiles resumidos en rojo. Al final de cada página había una pequeña nota, como aquí el señor Pérez contó un chiste malo, nadie se rió, y tosió incómodamente 2 veces. Casi me parto de risa. La profesora de inglés estaba al frente explicando las oraciones de relativo. Yo copiaba y escuchaba al mismo tiempo. En mi vida pasada, no aprendí nada de esto. Ahora me parecía materia nueva, no difícil. Simplemente no había estado prestando atención antes. Javier, en la última fila, me pasó una nota por encima de las cabezas de la gente que había entre nosotros. La desdoblé. «Tío, ¿qué está pasando realmente? ¿Te han dejado y por fin has visto la luz? Cuéntamelo todo». Le di la vuelta a la nota y escribí una línea en el reverso. «Presta atención en clase». La devolví. Desde atrás llegó el gemido de dolor de Javier. La profesora de inglés
Se ajustó las gafas. Ese alumno del fondo. Tan dolorosa es mi clase para usted. Risas. Después de clase, el viento en el pasillo traía el olor a comida de la cafetería. La cuarta hora era de matemáticas, impartida por el propio señor Pérez. Cuando entró, me dedicó una mirada específica. Me senté en mi sitio con mi libro de texto y los apuntes de Sofía abiertos delante de mí. El señor Pérez comenzó a enseñar el rango de las funciones cuadráticas sin expresión alguna. Después de 10 minutos escuchando, me di cuenta de un problema. No lo entendía. No porque el señor Pérez enseñara mal. Mi base era demasiado débil. Estaba hablando del eje de simetría de una función cuadrática y yo ni siquiera podía dibujar la gráfica de una función lineal. Demasiadas deudas de mi vida pasada. Dibujé un eje de coordenadas torcido en mi cuaderno. Una mano se acercó. Sofía no dijo nada. Cogió mi cuaderno y, junto al eje de coordenadas, dibujó una línea auxiliar a lápiz, marcó algunos puntos clave y añadió una pequeña flecha que señalaba la página correspondiente de su cuaderno. El movimiento fue natural, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. La miré de reojo. No levantó la vista, pero sus orejas volvieron a enrojecer. El señor Pérez se detuvo en el estrado. Leo. Me levanté. Explica tu razonamiento sobre el último problema. Todos se giraron para mirar. Algunos estaban ansiosos porque fracasara. Otros simplemente observaban. En la primera fila, Irene también giró la cabeza. Un atisbo de algo ilegible en sus ojos. Eché un vistazo a la línea auxiliar que Sofía había dibujado. Primero, encuentra el eje de simetría. X es igual a menos B partido por 2A. Repetí los pasos que ella había marcado. No fue perfecto. Tropecé en medio, pero la dirección era la correcta. El señor Pérez levantó una ceja. Siéntate. No es una gran explicación, pero la dirección es correcta. Mucho mejor que el trimestre pasado cuando dibujaste corazones en tu examen. La clase estalló en carcajadas. Me senté. La boca de Sofía se curvó de nuevo. Escribió una pequeña línea en la esquina de su cuaderno y lo empujó ligeramente para que pudiera verla. La dirección es correcta. Te enseñaré los detalles después de clase. Para comer, fui a la cafetería. Mientras esperaba en la cola, Javier se coló a mi lado. Leo, has estado demasiado normal hoy. ¿Dónde? ¿De verdad estás haciendo cola en la cafetería? Normalmente, estarías en la puerta del instituto comprando té con leche para Irene. 30% de azúcar, menos hielo, con gelatina de coco. Te lo sabes mejor que el personal de la tetería. Llevé mi bandeja a la ventana. Cerdo estofado y algunas verduras. Javier me siguió, con cara de haber visto un fantasma. ¿Estás comiendo cerdo estofado? ¿No estabas comiendo solo una manzana para almorzar para perder peso? Eso fue antes. Encontré un asiento. En el momento en que el cerdo estofado tocó mi boca, casi me trago la lengua. Había pasado demasiada hambre en mi vida pasada. Tanto tiempo que incluso el olor del cerdo estofado me daba ganas de llorar cuando estaba hospitalizado. Comí otro medio cuenco de arroz. Javier se sentó frente a mí, mirándome comer como si fuera una especie rara. ¿Tuviste algún tipo de sueño?, preguntó con cuidado. Algo así, dije. ¿Qué soñaste? Soñé que me moría de hambre. A Javier se le cayeron los palillos. Al otro extremo de la cafetería, alguien encontró un rincón para sentarse. Una coleta alta, un libro de comprensión lectora de inglés, abierto frente a ella. Sofía. Daba un bocado de comida, resolvía un problema, marcaba un punto clave con un rotulador y daba otro bocado. Máxima eficiencia. Nadie se sentó a su lado. Llevé mi bandeja hacia allí. ¿Está ocupado este asiento? Sofía levantó la vista, su expresión brevemente en blanco. Luego negó con la cabeza y apartó su libro de comprensión lectora para hacer sitio. Javier observaba desde la distancia, casi atragantándose con la comida. La línea auxiliar que dibujaste en ese problema esta mañana fue muy buena, le dije. Sofía bajó la cabeza. Tenía miedo de que el señor Pérez te avergonzara en el acto, así que la dibujé sin más. Entonces, ¿puedes enseñarme algunas funciones lineales esta tarde? Mi base es terrible. Sus palillos se detuvieron sobre la comida. Claro, su voz era suave, pero la oí claramente.
En la entrada de la cafetería, Irene entró con sus dos mejores amigas. El flequillo se le había alborotado un poco con el viento, y los ojos de los chicos la seguían por todas partes. Su mirada recorrió la cafetería. Me encontró. Luego encontró a Sofía frente a mí. Se detuvo. Su mejor amiga se inclinó. «Irene, ¿qué le pasa a Leo hoy? ¿No te escribió una carta de amor? ¿Por qué ya no se acerca?» Irene no respondió. Llevó su bandeja al otro lado de la cafetería. Después de sentarse, inconscientemente volvió a mirar hacia mi lado. Sofía me estaba explicando un problema, su dedo trazando el libro de texto, página por página. Irene apartó la vista. Su mejor amiga, Laura, le dio un codazo. «¿Qué pasa?» «Nada». Irene mordió unas verduras. Sabían un poco amargas. La primera clase de la tarde era de física. El profesor estaba explicando la tercera ley de Newton. Acción y reacción. Tuve una nueva comprensión de este concepto. Durante los primeros 17 años de mi vida, yo fui la fuerza de acción. Apliqué fuerza a Irene con todas mis ganas. ¿Cuál fue su reacción? Nada. Inmóvil. No importa cuánto intentes ganarte a alguien que no te quiere, esa fuerza vuelve y te golpea en la cara. ¿No es esa la tercera ley de Newton? Newton fue definitivamente un hombre al que le cayó una manzana en la cabeza. A mitad de la clase de física, se oyeron pasos en el pasillo. Adrián, de la clase de al lado, pasó con dos lacayos, deteniéndose en la ventana. Llevaba zapatillas de edición limitada, la cremallera de su uniforme a medio bajar, revelando una camiseta de moda debajo. Su padre era dueño de 3 talleres de reparación de coches en la provincia. El tipo de persona que no es realmente un niño rico, pero actúa como si lo fuera en todas partes. Su mirada me encontró, su boca se torció. Cuando sonó el timbre, entró directamente en nuestra clase. «Oí que el señor Pérez te llamó la atención delante de toda la clase hoy». Puso una mano en mi escritorio, mirándome desde arriba. Sus dos lacayos se rieron a su lado. «Escribiste una carta de amor a Irene y la leyeron en voz alta», dijo lo suficientemente alto como para que todos a su alrededor lo oyeran. «Vamos, tío Leo, mírate en un espejo». «Hola», le dije. Adrián parpadeó. «Has venido a nuestra clase por algo. Si no, podrías mover el brazo. Estás apoyado en mi hoja de examen». Aparté su brazo de mi escritorio. No fue un movimiento brusco, pero fue limpio. La cara de Adrián se tensó al instante. No estaba acostumbrado a esto. El antiguo Leo era el saco de boxeo más famoso del curso. Nunca se defendía cuando solían burlarse de mí. Simplemente bajaba la cabeza, con la cara roja, o fingía no oír. Ya no. ¿Intentas ser sarcástico? Javier asomó la cabeza desde la última fila. ¿Celoso porque te confiscaron tu carta de amor? Ah, espera. No tienes la habilidad para escribir una. Alumno Adrián. La voz del profesor de física llegó desde el estrado. El timbre de tu clase ya ha sonado, ¿no? ¿Qué haces merodeando en la nuestra? Fuera. La cara de Adrián se puso roja como un tomate. Me miró con rabia. Se dio la vuelta y se fue. En la puerta, su mirada se posó en Irene, en la primera fila. Ella estaba organizando su escritorio. Sin mirarlo. Su mandíbula se tensó. Todo el instituto sabía que a Adrián le gustaba Irene. Le compraba té con leche, le enviaba pintalabios, le ayudó a conseguir un autógrafo de su cantante favorito. Pero Irene lo trataba de la misma manera que a mí. Sin rechazo, sin aceptación, sin iniciativa. La diferencia era que yo solía pensar que no rechazar significaba que había esperanza. La última clase de la tarde era de estudio. Le devolví a Sofía los apuntes que me había prestado y empecé a repasar mi libro de texto desde el principio. Me quedé atascado en el tercer tema. Podía entender los conceptos, pero no sabía cómo plantear los problemas. Mis dedos trazaron el papel 2 veces, sin ideas. El sonido de las páginas al pasar vino de mi lado. Sofía movió su silla 2 centímetros más cerca de la mía, sin decir una palabra. Estaba haciendo su propio trabajo, pero escribió sus pasos de una forma especialmente detallada, inclinando su cuaderno hacia mí,
Podía ver su proceso de solución. Paso a paso, perfectamente claro. Seguí su método y resolví mi propio problema. Lo comprobé. Correcto. Su bolígrafo dio 2 golpecitos en su cuaderno, como un reconocimiento silencioso. Podrías factorizar más rápido con un método diferente para el tercer paso, dijo en voz baja. ¿Qué método? Cogió mi bolígrafo y escribió 3 líneas en el margen de mi papel. Su letra era delicada pero firme. Cuando me devolvió el bolígrafo, sus dedos rozaron los míos. Se apartó como si se hubiera quemado. Alguien apareció en la puerta del aula, asomando la cabeza. Por el rabillo del ojo, vi que era Irene. Se quedó allí, sosteniendo una botella de agua. Su amiga Laura la empujó. ¿No decías que querías preguntarle por los apuntes de inglés? Venga, anímate. Irene miró la escena dentro del aula. Yo estaba discutiendo un problema de factorización con Sofía. Sofía señalaba algo y decía algo. Yo asentía. La distancia entre nosotros no era de más de 20 centímetros. Irene desenroscó la botella y dio un sorbo. Olvídalo. Otro día. Se dio la vuelta y se fue. Laura trotó tras ella. Irene, ¿qué te pasa? Leo solía seguirte a todas partes todos los días. Y tú ni siquiera le mirabas. Ahora que ha parado, eres tú la que lo busca. No lo estoy buscando. ¿Y esa botella de agua? ¿Para quién era? Irene miró el té helado. Leo solía decir que el té helado era su bebida favorita. Arrojó la botella a una papelera al pasar. Tenía sed. La compré para mí. No pude terminarla. Laura miró la papelera y levantó una ceja. Pero odias el té helado. Tú solo bebes té sin azúcar. Chica, no lo dijo en voz alta. Después de clase, el señor Pérez me llamó en el pasillo. Leo, ven aquí. Me acerqué. Se apoyó en la barandilla, encendió un cigarrillo, luego recordó que no se le permitía fumar en el instituto y lo apagó. ¿Vas en serio con lo de hoy? ¿Con qué? Con dejar todas esas tonterías. Sí. El señor Pérez me miró un rato. Confisqué esa carta. La tengo en mi despacho. Gracias, profesor. ¿Por qué me das las gracias? Golpeó la barandilla. Tu nota de matemáticas fue un 4. 7 el último trimestre. Inglés un 5, 2. Física un 3, 9. Si puedes aprobar todas en el examen del próximo mes, te compraré una pierna de pollo de la cafetería. Entonces, más vale que tengas el dinero preparado. El señor Pérez se atragantó. Luego se rió. Bien, esperaré. Se dio la vuelta y caminó unos pasos. Luego miró hacia atrás. Por cierto, aléjate de tu compañera de pupitre. ¿Qué quiere decir? Sofía es la segunda de la clase, la 17ª del curso la última vez. No la arrastres hacia abajo. Asentí. No lo haré. Y planeo superarla. El cigarrillo del señor Pérez casi se le cae de la oreja. Me miró fijamente durante 2 segundos para asegurarse de que no estaba bromeando. «Estás loco», murmuró mientras se alejaba. Pero la comisura de su boca estaba levantada. A partir de ese día, mi vida cambió a un canal completamente nuevo. Mi antigua rutina era llegar al instituto, ver a Irene entrar, en clase, echarle un vistazo a Irene. En el recreo, estar en el pasillo fingiendo mirar casualmente a Irene. Al mediodía, comprarle té con leche a Irene. Por la tarde, mirar a Irene. Mi nueva rutina era llegar al instituto, abrir los libros, en clase, escuchar, en el recreo, hacer problemas. Al mediodía, comer, hacer problemas. Por la tarde, seguir haciendo problemas. Simple, aburrido, pero constante. Una vez que estás ocupado, no tienes tiempo para degradarte. Sofía se convirtió en mi tutora no oficial. Tenía una regla para enseñar. Nunca me digas la respuesta directamente. Piensa en este problema durante 3 minutos. 3 minutos después. ¿Lo has resuelto? No. Piensa otros 3 minutos. 3 minutos después. ¿Lo has resuelto? No. Ella suspiró. Cogió mi bolígrafo. Escribió una pista en el primer paso y me lo devolvió. Piensa otros 3 minutos. Javier murmuró desde atrás. No te está enseñando matemáticas.
Está domando a un halcón salvaje, pero tenía que admitir que funcionaba. Después de 2 semanas de ser forzado a pensar por mí mismo, las cosas que nunca había entendido empezaron a encajar. Las matemáticas pasaron de ser completamente incomprensibles a medio comprensibles. El inglés pasó de adivinar la C para todo a acertar ocasionalmente la A y la B. El progreso no fue enorme, pero para alguien que sacó un 4, 7 en matemáticas el último trimestre, ya era un cambio cualitativo. El examen mensual llegó en la 3ª semana. Los asientos se organizaron según las notas del último examen. Me colocaron en la esquina del fondo, la sección de los perdedores. A mi lado había un chico que durmió durante todo el examen, y detrás de mí estaba la pared. La vigilante era del departamento de inglés. Estuvo mirando su teléfono en el estrado todo el tiempo, sin molestarse en mirar hacia atrás. Llegó el examen de matemáticas. Lo hojeé de principio a fin. 12 preguntas de opción múltiple. Solía acertar 3 por suerte. Esta vez, 6 las pude resolver de un vistazo. 2 necesitaba calcularlas. Las 4 restantes, ni idea. De las preguntas de rellenar huecos, podía hacer 2. 5 problemas grandes. El primero era un regalo. Podía hacerlo. El segundo tenía alguna idea. Los 3 últimos estaban fuera de mi alcance. Pero en comparación con el último trimestre, esto era mucho mejor. El último trimestre, cuando abrí el examen, las preguntas parecían huesos de oráculo. Hice lo que pude primero. El resto lo adiviné. En los últimos 5 minutos comprobé mi nombre 2 veces. En una vida pasada, escribí el marido de Irene como mi nombre. ¡Qué estúpido! 3 días después, llegaron los resultados. El señor Pérez colgó la hoja de notas en el tablón de anuncios al fondo del aula. Fui a mirar. Matemáticas 7, 1, inglés 6, 3, física 5, 8, lengua 7, 2. Mi nota total pasó de ser la 15ª por la cola del curso, el último trimestre, a la 137 del curso. Un salto de casi 200 puestos. No era una gran nota, pero el aula se quedó en silencio, porque todos sabían cuál era el nivel de Leo el último trimestre. De 4, 7 a 7, 1. Esto no era una mejora, era una resurrección. Javier se apretó a mi lado, mirando fijamente la hoja de notas durante un buen rato. «Tío, ¿te has apuntado en secreto a alguna academia?» «No». «Entonces, ¿cómo lo has hecho?» «Problemas. Hice muchos problemas antes. El único problema que hiciste fue la pregunta de opción múltiple». ¿Le gustó a Irene? Esa siempre ha sido un no. Solo que yo solía elegir la respuesta equivocada. Javier parpadeó, luego se rió y me dio un puñetazo suave. Sofía estaba junto al tablón de anuncios. Primero comprobó su propia nota, 2ª de la clase, 12ª del curso. Luego, su mirada se deslizó hacia abajo hasta encontrar mi nombre. 7, 1. La comisura de su boca se curvó ligeramente. La aplanó rápidamente. De vuelta a su asiento, sacó un paquete de galletas con forma de oso de su estuche y lo colocó en el hueco entre nuestros pupitres. Ese lugar ambiguo donde podías cogerlo o no. Cogí las galletas. Gracias. No son para ti. Entonces, ¿para quién son? Para que tomen el sol en el pupitre. Abrí el envoltorio. Ella bajó la cabeza. Las puntas de sus orejas estaban completamente rojas. El señor Pérez entró por la puerta principal. Echó un vistazo al tablón de anuncios. Luego, a mí, Leo. Aquí. Aprobado. Matemáticas 7. 1. Inglés 6. 3. Física a 2 décimas. Y todavía presumes de suspender física. Usted dijo que si aprobaba todas las asignaturas, me compraría una pierna de pollo. La conseguiré la próxima vez. El señor Pérez resopló. Cuando llegó a mi pupitre, sacó un ticket de comida de la cafetería de su bolsillo. Pago por adelantado. Si suspendes física la próxima vez, me lo devuelves con intereses. Dejó el ticket y se dispuso a irse. Después de 2 pasos, se detuvo, miró a Sofía y luego a mí, sobre lo que dije antes. Aléjate de tu compañera de pupitre, profesor. Retiro lo dicho. Esbozó una rara sonrisa. Acercarse también está bien.
El bolígrafo de Sofía cayó al suelo con estrépito. Cuando se agachó a recogerlo, toda su cara quedó oculta bajo el pupitre. No pude ver su expresión, pero tardó 10 segundos completos en recuperar ese bolígrafo. Después de clase, Irene me detuvo en el hueco de la escalera. Se apoyó en la barandilla con sus libros en un brazo. El sol poniente proyectaba una luz cálida sobre su rostro, como una escena de una película. Leo, sí. Has cambiado mucho últimamente. ¿Qué ha cambiado? Me miró a los ojos. Hizo una pausa de 2 segundos. La forma en que solías mirarme era diferente. ¿Qué forma? Antes, cuando me mirabas, tus ojos estaban llenos de mí. Hizo una pausa. Ahora no. El hueco de la escalera estaba en silencio. En una esquina, una maceta de cactus estaba cubierta de polvo. Me apoyé en el otro lado de la barandilla. ¿Alguna vez te gustó esa antigua mirada? Irene se quedó helada. ¿Alguna vez te pareció molesta? ¿Alguna vez te sentiste incómoda? No respondió, porque la respuesta era obvia. Nunca le gustó esa mirada. La encontraba pegajosa, torpe, barata. Pero ahora que se había ido, sentía que le faltaba algo. Sacaste un 7. 1, dijo, cambiando de tema. Sí, una gran mejora. Está bien, puedo ayudarte a estudiar. No hace falta, dije con calma. Ya tengo a alguien que me enseña. Cogí mi mochila y bajé las escaleras. Se quedó sola en lo alto de las escaleras. El atardecer venía por detrás de ella. Su sombra era muy larga, lo suficientemente larga como para casi llegar a la planta baja, pero no me alcanzó. De alguna manera, se corrió la voz de que Irene se había ofrecido a darme clases particulares. Los cotilleos del instituto se propagan más rápido que el 5G. Cuando llegué a clase a la mañana siguiente, el ambiente era notablemente diferente. La gente susurraba. Algunos me miraban con expresiones que habían pasado de ser el hazmerreír a ser ilegibles. Javier estaba prácticamente encima de mi mesa, su cara a centímetros de la mía. Rechazaste a Irene. Rechazaste que Irene te diera clases. Rechazaste que la chica más guapa del curso te diera clases. No hace falta repetirlo 3 veces. Te he oído. ¿En qué estás pensando? Tanta gente haría cola para que ella siquiera los mirara. Y tú, no puede enseñarme. ¿Por qué? Está entre las 10 mejores del curso. Ella está entre las 10 mejores, pero Sofía conoce mejor mi base. Sabe lo que no entiendo y cómo enseñarlo. ¿A quién le importa cómo enseña? El caso es que es la belleza del instituto. La belleza del instituto. Javier estaba prácticamente subiéndose a la mesa. Le aparté la cara. Javier. Sí. El sabio no se enamora. ¿Qué eres tú? Construye una hermosa patria. Javier se quedó mirando fijamente. Luego, lentamente, me levantó el pulgar. Su expresión era a la vez extraña y asustada. Has despertado de verdad. Esto no es un renacimiento. Es una ascensión, hermano. Durante el segundo recreo, Sofía volvió de coger agua. Se sentó y encontró una nota en su escritorio. Yo estaba haciendo problemas, sin mirarla. La desdobló y le echó un vistazo. Era un problema de matemáticas que no podía resolver, con una línea escrita debajo. Pensé en esto durante 9 minutos y todavía no lo consigo. He excedido tu límite de 3 minutos. Por favor, aconséjame. Sofía no pudo evitarlo. Su boca se curvó. Sacó su bolígrafo, escribió debajo y me lo devolvió. Primer paso. Saca factor común. Averigua el resto tú mismo. Límite de tiempo. 4 minutos. Si lo excedes, copiarás una página de fórmulas como castigo. Asentí y empecé a trabajar. 3 minutos y 40 segundos. Listo. Se inclinó para mirar. Luego dibujó una pequeña marca de verificación junto a mi solución y al lado una pequeña figura de palitos haciendo un pulgar hacia arriba. Las líneas estaban torcidas. Gracioso. A la hora de comer, estábamos en nuestro sitio habitual en la cafetería. Me senté con Sofía y Javier se había metido para sentarse a nuestro lado. Sofía, dijo Javier con los palillos en la boca, ¿qué aficiones tienes además de estudiar? Sofía le miró de reojo. ¿Estudiar? ¿Aparte de eso? Hacer problemas. ¿No es lo mismo?
No. Estudiar es la absorción pasiva de conocimientos. Hacer problemas es la prueba activa de los resultados. Javier se quedó sin palabras. ¿Cómo os hicisteis compañeros de pupitre?, preguntó, cambiando de tema. Solo compañeros de pupitre. Eso es todo. ¿Qué más? Javier me miró a mí, y luego a ella con la expresión de alguien viendo una rueda de prensa. Leo, cambiaste de compañera de pupitre, de la belleza del instituto a... Nunca fue mi compañera de pupitre, pero en tu corazón siempre lo fue. Le metí una pierna de pollo en la boca. Come. Javier habló a través de la pierna de pollo, con voz ahogada. De todos modos, declaro que tú, Leo, eres la primera persona que he visto evolucionar de un pagafantas a un husky. Antes eras tonto. Sigues siendo tonto, pero al menos ya no agachas la cabeza. Sofía se atragantó con la sopa con esa frase. Tosió 2 veces, cubriéndose la boca con una servilleta. ¿Estás bien? Le acerqué un vaso de agua. Bien. Cogió el agua y bebió. Cuando bajó la servilleta, la comisura de sus labios estaba levantada. Durante el estudio de la tarde, llamaron 2 veces a la puerta de atrás. Adrián estaba allí y me hizo un gesto con el dedo. Leo, sal. No me moví. Si tienes algo que decir, dilo. Estoy haciendo problemas. La cara de Adrián estaba un poco agria, pero había un profesor pasando, así que no podía montar una escena en la puerta de la clase. 5 minutos. El patio de atrás, dijo y se fue. Javier me tiró desde atrás. No vayas. Ese cabrón ha llamado a gente. ¿A cuántos puede llamar? Llamó a 6 cuando se peleó con los de último curso la última vez. Solo escucharé lo que tiene que decir. No se convertirá en una pelea. Me levanté y salí. Después de un par de pasos, la silla a mi lado también se movió. Sofía se levantó. ¿Qué haces? Voy a por agua. La fuente está en el lado este. Hoy quiero ir al lado oeste. Caminó a mi lado con su botella de agua. Su expresión era completamente tranquila, pero sus pasos eran un poco rápidos, delatando que en realidad estaba nerviosa. En el patio trasero, Adrián estaba apoyado en la barra horizontal, sus 2 lacayos a su lado. Frunció el ceño cuando vio a Sofía. Vine a hablar con Leo a solas. Estoy cogiendo agua. Sofía levantó su vaso. Adelante. Adrián guardó silencio por un segundo. Bien. Leo, iré al grano. Se enderezó. Era media cabeza más alto que yo. Aléjate de Irene. Nunca he estado cerca de ella. No te hagas el tonto. Todo el instituto sabe que le escribiste una carta. El señor Pérez ya confiscó esa carta. Confiscada o no, la escribiste. Le miré. Adrián, ¿qué es exactamente lo que intentas decir? Apretó los dientes. Llevo 1 año detrás de Irene. No dejaré que nadie se meta. Entonces, ¿por qué no te le declaras directamente, ya que no lo has hecho? Ella tampoco es tuya. ¿Qué derecho tienes a mantener a los demás alejados? Adrián se quedó perplejo. Su cara se puso roja. Sus puños se cerraron. Los 2 lacayos dieron un paso adelante. Sofía se acercó medio paso a mí, agarrando su vaso con fuerza. Pero no te preocupes, dije. Adrián me miró. Ya no siento nada por Irene. Me di la vuelta y me fui. Sofía me siguió inmediatamente. Detrás de nosotros llegó la risa fría de Adrián. ¿Dices que no sientes nada? Entonces, ¿por qué rechazaste su oferta de tutoría ayer? ¿Estás jugando a hacerte el difícil? ¿Probando alguna psicología inversa? No miré hacia atrás. No me molesté. Explicarle a alguien como él es como tocarle el piano a una vaca. La vaca no apreciará la música, solo pensará que estás bloqueando su hierba. Después de haber caminado un poco, Sofía habló en voz baja. No te pegará, ¿verdad? No puede. La tienda de su padre fue inspeccionada por la oficina de comercio el mes pasado. No puede permitirse causar problemas ahora. ¿Cómo lo sabes? Mi padre trabaja en la ferretería de enfrente de la oficina de comercio. Sofía no pudo contenerse. Se rió en voz baja, pero claramente, en el patio vacío. El sol poniente iluminó su coleta bien atada, haciéndola brillar. Su vaso estaba vacío. Nunca había estado lleno. El sábado,
El encuentro deportivo de otoño del instituto. Este era mi evento menos favorito en mi vida pasada, porque en esa vida me había matado de hambre hasta el punto de parecer un esqueleto. Y durante la carrera de 800 metros, me desplomé en la pista a los 300 metros. La enfermera del instituto me sacó. Irene había estado de pie cerca de la línea de meta. Me miró. Esa mirada no era de preocupación, era de vergüenza. Esa vergüenza de no lo conozco, pero parece que me conoce, así que no estoy segura de si debería acercarme. Esta vez me apunté a los 1500 metros. ¿1500? Javier vio mi nombre en la hoja de inscripción y casi la arruga. ¿Estás loco? Fuiste el último en los 800 en secundaria. La secundaria fue la secundaria. No comía bien entonces. Solo llevas comiendo bien 3 semanas. 3 semanas de cerdo estofado son suficientes. El día del encuentro estaba despejado. La pista estaba dividida en secciones, y el área de cada clase estaba marcada con taburetes. Nuestra clase estaba situada en el tramo central de la pista. Javier llevaba la bandera de nuestra clase con clase 6, 1 grado de bachillerato escrito en ella, y había añadido una línea debajo con rotulador. La clase de los milagros, matemáticas de 4, 7 a 7, 1. El señor Pérez lo vio y le dijo que lo borrara. No lo hizo. El señor Pérez tampoco insistió mucho. La carrera de 1500 metros era el tercer evento de la tarde. Estaba calentando cerca, estirando y flexionando. Mi cuerpo estaba bien en esta vida. No me había matado de hambre. No era fuerte, pero tampoco débil. Sofía estaba sentada en la zona de la clase, sosteniendo una botella de agua. Había una pequeña nota pegada en ella. No pude ver lo que decía. Cuando llegó el momento de registrarse, me coloqué en la línea de salida. 12 corredores en total, de diferentes clases. Algunos eran atletas con piernas más gruesas que mis brazos. En el carril de al lado, había un chico alto y delgado con la manga del uniforme arrancada y el pelo rapado. Claramente, un corredor habitual. A mi otro lado había una chica con gafas, que parecía aún más nerviosa que yo. Sonó el pistoletazo de salida. Corrí de forma conservadora los primeros 400 metros, sin forzar, sin luchar, solo manteniendo el ritmo del grupo. 2 atletas se adelantaron de inmediato, dejando a todos los demás muy atrás. A los 500 metros estaba más o menos en 7º lugar. Respiraba con dificultad, pero aguantaba. 800 metros, donde había caído en mi vida pasada. Mis piernas empezaban a pesar. Mi garganta se sentía como si la estuvieran lijando. Pero sabía que esto era normal, no que mi cuerpo se rindiera, solo una meseta de forma física. Si la superas, pasa. Una voz vino desde el borde de la pista. Vamos, Leo. Javier estaba en el borde exterior, ondeando la bandera de la clase. Algunos compañeros de clase se unieron a medias. Luego, otra voz, tranquila, pero muy clara. Hay agua cuando termines. Sofía estaba de pie al frente de nuestra área de clase, sosteniendo esa botella. Su expresión era tranquila, su voz también era tranquila, solo 4 palabras, pero de alguna manera mis piernas se sintieron más ligeras. 1000 metros. 9º lugar. La chica con gafas que iba delante de mí había empezado a caminar, así que la adelanté. 8º. 1200 metros. A un chico le dio un flato y se agachó junto a la pista. Pasé a otro. 7º. Últimos 300 metros. Mis piernas eran como plomo. Mis pulmones estaban en llamas. Mi visión se estaba volviendo borrosa, pero no me detuve. En mi vida pasada, me desplomé a los 300 metros. En esta vida, todavía estaba corriendo a los 1200. Eso era suficiente. En los últimos 100 metros, aceleré un poco. No mucho, solo un poco. Pasé a otro chico que había empezado a caminar. Terminé 6º de 12 corredores. 6º. No es genial, pero terminé. Me incliné, con las manos en las rodillas, jadeando. El sudor corría de mi frente a mi barbilla, goteando sobre la pista roja. Me entregaron una botella de agua. Era Sofía. Había corrido hacia mí. Su cara estaba un poco roja, no del tipo avergonzado, sino de correr.
Cogí la botella. En ella estaba la nota. Si no puedes correr, camina. Caminar también cuenta como terminar. Di un gran trago. ¿Cuándo escribiste esto? Esta mañana. ¿Sabías tan pronto que iba a tener dificultades? Nunca has corrido 1500 metros antes. Si no tuvieras dificultades, ¿quién las tendría? Me quedé perplejo. Luego me reí. Todavía sin aliento. Fue una risa desordenada. Sacó una tirita de su bolsillo. ¿Te duele el talón? ¿Cómo lo sabes? Zapatillas nuevas. Las llevaste ayer por primera vez. Los zapatos nuevos siempre rozan los talones. Se agachó, sus ojos revisando mi tobillo. Efectivamente, había una marca roja en mi talón derecho, aún no rota. Siéntate y ponte esto. Me senté en la hierba junto a la pista. Abrió el envoltorio de la tirita, dudó un momento y luego me la entregó. Póntela tú mismo. Justo. La cogí y me la puse. Se quedó a mi lado, su mirada en el siguiente evento que tenía lugar en la pista. El viento hacía que su coleta se balanceara. Al otro lado del campo, Irene estaba en el área de la clase 3. También había visto toda la escena. Sofía corriendo con agua. Sofía sacando una tirita. Sofía agachándose junto a Leo. Todo. Laura también lo vio. ¿No es esa la compañera de pupitre de Leo? Sofía. Nunca habla con ningún chico. Irene no dijo nada. Miró la botella de agua vacía en su mano. 10 minutos antes, había comprado una botella de agua, con la intención de dársela a Leo después de su carrera, pero Sofía había sido 10 segundos más rápida. Retorció la botella, haciéndola crujir. Laura dijo con cuidado: «Irene, no tienes. Hace demasiado sol hoy». Irene tiró la botella a la basura. «Voy a volver a clase». Después del encuentro, me senté en el aula e hice 3 problemas de matemáticas. Sofía se sentó a mi lado, editando su redacción de inglés. La luz del sol entraba por la ventana, proyectando nuestras sombras en el suelo, separadas por la rendija del pupitre, pero tocándose. Llamaron 2 veces a la puerta. Irene estaba allí, con la mochila puesta, el pelo suelto en lugar de atado. «Leo», dijo, «la carrera de hoy, lo has hecho bien». Parecía haber practicado esa frase. Después de decirla, añadió: «Tengo algo que decirte. ¿Puedo hablar contigo mañana al mediodía?» El bolígrafo de edición de Sofía se detuvo. Al día siguiente, al mediodía, no fui a buscar a Irene. No porque la estuviera dejando plantada a propósito, fue porque estaba atascado en un problema de ejemplo del tema 7 de matemáticas, y le pedí a Sofía que me lo explicara de nuevo. Para cuando terminó, eran más de las 12:30. Para cuando me acordé, las piernas de pollo de la cafetería se habían agotado. Irene ya llevaba 40 minutos esperando junto al parterre detrás del edificio de enseñanza. Cuando Laura le envió un mensaje diciendo: «Probablemente no vendrá», ella respondió con una espera un poco más. Esperó otros 10 minutos. No aparecí. No era psicología inversa. Realmente lo olvidé. En mi vida pasada, mi mente estaba llena de ella. Cada palabra que decía estaba grabada en mi memoria, repetida una y otra vez. En esta vida, cuando estaba haciendo factorización, mi mente estaba llena de fórmulas. ¿Cómo podría recordar algo más? Por la tarde, cuando llegué a clase, Laura estaba bloqueando la puerta. «Leo, ¿dónde estabas esta mañana?» «Haciendo problemas». «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?» «Irene te esperó casi 1 hora al mediodía». Parpadeé. Lo olvidé. La cara de Laura parecía como si se hubiera tragado un limón. ¿Lo olvidaste? Irene te pidió salir. ¿Y lo olvidaste? Me disculparé con ella. Laura, la voz de Irene llegó desde atrás. Estaba en el pasillo sosteniendo una botella de yogur. Su expresión era ilegible. No es gran cosa. No bloquees la puerta. Laura me miró con rabia y regresó. Irene se acercó a mí. ¿De verdad estabas haciendo problemas? Sí. El problema de ejemplo 3 del tema 7. ¿Lo conseguiste? Lo conseguí, asintió. Unos segundos de silencio. Entonces, otro día. Vale. Volvió a su asiento. Después de sentarse, hizo un agujero en el yogur. La pajita falló,
y el yogur le salpicó la mano. Se limpió sin levantar la vista. Él solía llegar un día entero antes para esperar en el lugar donde debía encontrarse con ella. Ahora lo olvidaba. Realmente lo olvidaba. Laura susurró. Irene, ¿qué es exactamente lo que quieres decirle? Es solo Leo. Nunca solías mirarlo. Irene dejó el yogur. Tampoco sé qué decir. Simplemente no estoy acostumbrada. ¿No estás acostumbrada a qué? A que no me mire. Laura abrió la boca. Luego se tragó su comentario. Durante la tutoría de la tercera hora, el señor Pérez se puso de pie en el estrado y elogió a los estudiantes, que habían mejorado mucho. Cuando llegó a mi nombre, añadió: Leo, de un 4, 7 a un 7, 1 en matemáticas, una mejora de 2, 4 puntos. Es la mayor mejora de la clase. Aplausos dispersos, pero no te confíes. Física sigue sin aprobar, y me debes una pierna de pollo. Risas. El señor Pérez cambió de tema. Los exámenes parciales del próximo mes son un examen unificado de toda la ciudad con clasificaciones por distritos. Dejad de hacer el tonto y poneos serios a estudiar. Me miró. Luego, en dirección a Irene. Todos vosotros, concentraos. Después de la reunión, el aula bullía de discusiones sobre los parciales. Sofía sacó una hoja de papel en blanco y dibujó una tabla. A la izquierda, escribió mis notas actuales. A la derecha, mis notas objetivo. Matemáticas 7. 1. Es mayor que 8. 5. Inglés 6. 3. Es mayor que 7. 5. Física 5. 8. Es mayor que 6. 5. Lengua 7. 2. Es mayor que 8. 0. Objetivo. Estar entre los 100 primeros del curso. Tienes una base débil. No puedes mejorar de golpe, dijo. Pero subir 30 puntos en un mes es factible. ¿Cuál es tu plan? ¿Mi plan? ¿A qué aspiras en los parciales? Pensó un momento. Estar entre los 10 primeros del curso. Suerte, sí. Me empujó la tabla. Sigue este plan. Te daré 5 problemas al día. Si no puedes resolverlos, hay un castigo. ¿Qué castigo? Comprarme el desayuno durante una semana. Eres muy buena, usando tu poder. ¿No te gusta? Entonces estudia por tu cuenta. No, me gusta. Tortilla de queso y huevo, o cerdo desmenuzado con. Sofía me miró. La luz fluorescente cayó sobre su cara, resaltando un pequeño lunar en su nariz. Tortilla de huevo con extra de picante. Así que le gusta la comida picante. ¿Entendido? Después de clase, me encontré con Adrián en la puerta. Salió de un todoterreno negro. Su padre lo estaba recogiendo. Cuando me vio, me bloqueó el paso. Leo, ¿has pensado en lo que dije la última vez? ¿Qué? Aléjate de Irene. Ya estoy lo suficientemente lejos. Ni siquiera la he mirado últimamente. Rechazaste su tutoría. La dejaste plantada. Tú espera. Le interrumpí. Ella se ofreció a darme clases. Yo me negué. Ella me pidió salir. Yo lo olvidé. Ambas cosas suman a que me distancio de ella. ¿Qué más quieres de mí? Si quieres que me mantenga más lejos, la mejor manera es que la conquistes tú mismo en lugar de bloquearme aquí. La cara de Adrián se sonrojó. Sus 2 lacayos intercambiaron miradas. Su padre tocó la bocina desde el todoterreno. Adrián, vámonos. Adrián respiró hondo. Bien, eres duro. Bajó la vista, luego la levantó con una sonrisa torcida. Ya veremos qué pasa. Se subió al coche. La puerta se cerró de golpe. El humo del escape me dio en la cara. Javier corrió desde atrás. ¿Te está molestando otra vez? No realmente. Solo está celoso. ¿Celoso de qué? Estás tan arruinado que tienes que usar el ticket de comida del señor Pérez para una pierna de pollo extra en el almuerzo. Celoso de que no estoy celoso de él. Javier lo pensó por un momento, rascándose la cabeza. Eso es profundo. De camino a casa, mi teléfono vibró. Un mensaje de WhatsApp de Sofía. Una foto. Los 5 problemas de hoy. Claramente fotografiados. Con límite de tiempo. 40 minutos escrito al lado. Una línea debajo. Si no los resuelves, el bocadillo de tortilla de mañana tendrá doble de picante.
respondí con una palabra. Hecho. 2 semanas antes de los parciales, el aire en el instituto estaba cargado de ansiedad. Estudiaban más. Incluso Javier empezó a hojear su libro de texto, aunque se durmió después de 3 minutos. Sofía aumentó la frecuencia de sus problemas de 5 al día a 8. La dificultad también aumentaba. Mi velocidad de resolución pasó de una media de 6 minutos por problema a 4. Todavía cometía errores, pero todos los incorrectos iban a un cuaderno. Ese cuaderno se hizo cada vez más grueso. Durante el segundo recreo de esa mañana, estaba inclinado sobre mi escritorio, tratando de terminar 2 problemas de física que no había completado la noche anterior. Una nota doblada aterrizó en mi escritorio. No necesité levantar la vista para saber que no era de Sofía. Si ella quería hablar, lo diría directamente. Sin notas. La desdoblé. Papel rosa. La letra era hermosa, en una cuidada caligrafía regular. Leo, todavía quiero decirte en persona lo que no terminé la última vez. Hoy, al mediodía, en el lugar de siempre. Irene. La leí, luego le di la vuelta. El reverso estaba en blanco. Perfecto. Saqué mi bolígrafo y escribí una ecuación de equilibrio de fuerzas de física en el lado en blanco. A mitad de camino, me di cuenta de que me estaba quedando sin espacio, así que extendí un poco más la nota y seguí escribiendo. Sofía me miró de reojo. Vio el anverso de la nota rosa. Luego vio la fórmula de física que había escrito en el reverso. Sus labios se movieron, se apretaron, pero sus hombros temblaban. Se dio la vuelta, fingiendo toser. Tosió 2 veces. Luego fingió beber agua. Se atragantó. Javier lo vio desde atrás. Prácticamente saltó de su silla. Tú resolviste el problema de física en el reverso de la carta de amor de la chica más guapa del instituto. Su voz no era alta, pero las 3 filas a nuestro alrededor lo oyeron. Algunas personas estiraron el cuello para mirar. Luego se quedaron sin aliento. No puede ser. Este chico de verdad la ha superado. ¿Es eso una carta de amor o un papel de borrador? De verdad que estoy llorando. La noticia se extendió por la mitad del aula en 5 minutos. Una chica de la primera fila me miró con una expresión cambiada. De ese pagafantas a este chico podría ser realmente algo. Al mediodía, seguí sin ir a buscar a Irene. No porque lo olvidara, sino porque no le veía el sentido. Podía adivinar lo que quería decir. Has cambiado. Antes no eras así. ¿Lo haces a propósito? La respuesta era la misma. No a propósito. Simplemente ya no me gustaba. Tan naturalmente como a ella nunca le gusté yo. Nada que decir. Sin dramas, sin conflictos, sin explicaciones. Simplemente sin amor. Entre de la classe de la tarde, encontré una chocolatina en mi pupitre. Dove. Sin nota, pero alguien había dibujado un pequeño sol en el envoltorio con un rotulador. Sofía estaba leyendo comprensión lectora en inglés, sin levantar la vista, pero el capuchón del rotulador de su mano izquierda estaba abierto. Abrí el chocolate y lo partí por la mitad. Coloqué una mitad en su libro. Sus ojos se levantaron ligeramente del texto en inglés. No hace falta. El rotulador con el que dibujaste el sol todavía está abierto. Miró el rotulador, su expresión como la de un gato pillado infraganti. Lo tapó rápidamente. Luego cogió la media chocolatina y le dio un mordisco. No me miró, pero sus orejas estaban rojas de nuevo. Durante la última hora de estudio, entró el señor Pérez. Su expresión no era buena. Se paró en el estrado y recorrió la sala con la mirada. Necesito decir algo. La clase se quedó en silencio. Alguien me ha informado de que sospechan que Leo ha copiado porque su nota en el examen mensual mejoró demasiado. La habitación se volvió aún más silenciosa. Todos me miraron. Dejé mi bolígrafo y no dije nada. No diré quién lo dijo. El señor Pérez colocó su carpeta de apuntes en el estrado. Pero necesito dejar esto claro delante de todos. Leo es mi alumno. Pasó de un 4, 7 a un 7, 1. Es una gran mejora, pero no irrazonable. Un estudiante que antes no estudiaba,
Obtener un aumento de 4 puntos. ¿Eso es copiar? Entonces decidme, ¿cómo llamáis al esfuerzo? El señor Pérez golpeó el estrado. Pero dicho esto, no puedo hablar por las bocas de todos. Me miró. Leo, ¿cómo lo demostrarás tú mismo? Todos me miraban fijamente. Me levanté. Durante los parciales, póngame justo delante del estrado. El señor Pérez levantó una ceja. Vigilancia del profesor. Con todas las cámaras encendidas. Usted siéntese justo delante de mí y observe cómo escribo. Alguien en la sala soltó un silbido. Si puedo copiar justo debajo de sus narices, no merezco hacer exámenes. Debería ir a hacer magia en la gala del Festival de Primavera. Alguien en el fondo se rió. El señor Pérez me miró durante 3 segundos. Bien, dijo. Para los parciales, te sentarás en la primera fila. Primer asiento. Te vigilaré yo mismo. Cerró su carpeta y salió. En la puerta, se detuvo. Además, para quienquiera que haya hecho el informe anónimo, no se volvió. Si te tomaras tan en serio tus propias notas, no seguirías atascado en esa clasificación. La puerta se cerró. La clase bullía de conversaciones. Alguien en el fondo golpeó la mesa. Leo, eso es increíble. Alguien en el frente me miró con una expresión complicada. Sofía no habló, pero abrió su libro de física y escribió una pequeña línea en el margen. Luego lo inclinó ligeramente hacia mí. Si no terminas los problemas de esta noche, el bocadillo de tortilla de mañana tendrá triple de picante. Lo miré. ¿Eres el diablo? Una persona que se sienta en el primer asiento de la primera fila merece un entrenamiento diabólico. Esta mujer, demasiado dura. Pero me gusta esa dureza. Después de clase, Javier estaba esperando en la puerta del aula. ¿Sabes quién te denunció? Lo adiviné. Adrián. ¿Quién más? Los puños de Javier crujían. Olvídalo. Los parciales serán la bofetada. ¿Cómo? Simplemente saca una nota más alta que él. Él está alrededor del puesto 80 del curso. Tú estás en esas, Hormins. Entonces sacaré una nota dentro de los 80 primeros. Javier me miró. Tío, ¿vas en serio? He hecho tantos problemas de matemáticas. Tienen que valer para algo. La noche antes de los parciales, Sofía me envió sus últimos 5 del día. Excepto que esta vez no eran 5, era 1. Un problema completo que abarcaba 3 secciones: funciones cuadráticas, trigonometría y estadística de probabilidad. Una línea debajo. Si puedes resolver esto, no tendrás problemas para sacar más de 90 en el parcial de matemáticas. Si no puedes, no pasa nada. Mantén la calma en el examen. ¿Cuál es el castigo por no resolverlo? Sin castigo. ¿Sin castigo? Estás cambiando tu estilo. Es la última noche. Quiero que duermas bien. Miré la pantalla durante 2 segundos. Luego saqué un papel borrador y empecé a trabajar en él. 40 minutos. Atascado en el tercer paso. Atascado durante 15 minutos. Entonces hice clic. Cuando finalmente obtuve la respuesta, mis palmas sudaban. Le hice una foto y se la envié. Respondió rápidamente. Una marca de verificación, luego una línea. Mañana. Simplemente haz lo que haces normalmente. Buenas noches. Apagué la luz. La luz de la luna entraba por la cortina. En la mesita de noche estaba el plan de estudio que Sofía me había dibujado hacía más de un mes. El papel estaba un poco arrugado, con una mancha de chocolate en una esquina. Me di la vuelta, cerré los ojos. Solo haz el examen. Los parciales. 2 días, 6 asignaturas. Primer día, lengua por la mañana, matemáticas por la tarde. Segundo día, inglés por la mañana, ciencias por la tarde. Me senté justo delante del estrado, a menos de 2 metros del puesto de vigilancia del señor Pérez. Él se sentó allí, con una taza de té a su lado. Cuando repartieron los exámenes, me miró. Yo lo miré. Cogió su té y sopló. Empiecen. Examen de matemáticas. Lo abrí. Primera página. Opción múltiple. Primera pregunta. Respuesta de un vistazo. Segunda. 30 segundos. Tercera. 1 minuto. 12 preguntas de opción múltiple.
Las terminé en 18 minutos, el doble de rápido que en el examen del mes pasado. Preguntas de rellenar huecos. Primera, 3 puntos. Segunda, moderada. Tercera, un poco difícil. Cuarta, hice una pausa. Este problema era similar en estilo al problema completo que Sofía me había dado anoche. No era el mismo problema, pero sí el mismo enfoque. Definir variables, plantear ecuaciones, luego usar el discriminante para determinar el rango de la solución. No me había dado ese problema para predecir el examen. Me lo había dado para enseñarme ese tipo de lógica. Empecé a escribir. 5 problemas grandes. Los 2 primeros eran rutinarios. El tercero empezó a complicarse. El cuarto, me quedé atascado. Respiré hondo. Volví al primer paso. Encontré una salida. Lo terminé. El quinto era el desafío final. 14 puntos. Miré la hora. Quedaban 20 minutos. En mi vida pasada miré este problema y lo dejé en blanco. En esta vida resolví las 2 primeras partes. No pude terminar la tercera, pero escribí cada paso que pude. Sonó el timbre. Dejé el bolígrafo. El señor Pérez se levantó de su silla, caminó hacia mi pupitre y miró mi examen. Su expresión no cambió, pero cuando recogió los exámenes, me dio una palmadita en el hombro. No dijo nada, solo una palmadita. Al día siguiente, después del último examen, todos estaban agotados. Javier estaba tumbado en su pupitre como un pescado salado. Terminado, terminado. El último problema de física. Me lo inventé todo. ¿Cuántos acertaste? Dibujé una flor en la hoja de respuestas, esperando que el corrector me diera un punto por compasión. Los resultados tardarían 3 días. Esos 3 días fueron los más difíciles, pero para mí estuvo bien. Había hecho lo que pude. Rellené lo que tenía que rellenar. El resto dependía de los correctores. En la tercera mañana, el señor Pérez entró en el aula con una pila de hojas de notas. Su expresión era extraña, no de enfado, no de alegría. El tipo de expresión que tienes cuando te guardas algo, pero no has decidido cómo decirlo. Colgó las hojas en el tablón de anuncios del fondo. Mirad por vosotros mismos. Todos se agolparon alrededor. Yo me quedé atrás. Javier se abrió paso por mí, miró, y su voz explotó desde la multitud. ¡Santo cielo! Me acerqué. Encontré mi nombre. Matemáticas 9, 3. Inglés 7, 8. Física 7, 1. Lengua 8, 1. Total. 32, 3. Puesto en el curso. 67. La clase se quedó en silencio. Luego explotó. 67. El trimestre pasado estaba en los 300. Ahora 67. Lo hizo justo delante del estrado. El señor Pérez estuvo vigilando todo el tiempo. ¿Qué clase de mejora demencial es esta? Javier corrió hacia mí. Su expresión era una mezcla de frenesí y emoción. Tío, 67. ¿Sabes en qué puesto está Adrián? ¿Qué? 89. Le has ganado. Le has ganado. El nombre de Adrián estaba 22 puestos por debajo del mío. No había estado buscando su nombre, pero cuando lo vi, sentí una pequeña satisfacción. Me denunció por copiar y saqué una nota más alta que él, bajo las mismas condiciones que él pensaba que me atraparían. Eso dolió más que cualquier represalia. Sofía estaba junto al tablón de anuncios. Primero comprobó su nota, puesto 7 en el curso. Subió otros 5 puestos. Luego su mirada se deslizó hacia abajo. Me encontró. 67. Bajó la cabeza. La comisura de sus labios se curvó hacia arriba. Esta vez no lo contuvo. Sonrió durante varios segundos. Gracias. Levantó la vista. Yo estaba de pie a su lado, todavía con mi mochila. ¿De qué me das las gracias? De tu plan, tus 5 problemas, tus amenazas de tortilla, tu entrenamiento diabólico. Si no, ¿crees que te dieron todos esos desayunos gratis? Me reí. En serio, sin ti, no habría sacado una nota tan alta. Sus ojos se curvaron. La luz fluorescente brillaba en su cara, ese pequeño lunar en su nariz, muy tenue. Entonces, ¿tu próximo objetivo es estar entre los 50 primeros?
Tienes mucha fe en mí. No tengo fe en ti. Mis problemas son más difíciles que el examen. Si puedes resolver los míos, el examen no es un problema. Así que mi mejora se debe a que tus problemas son difíciles. No del todo. Bajó la cabeza y abrió su libro de texto. Tú también trabajaste duro. Su voz era tan suave, casi perdida en el ruido del aula, pero la oí. Se oyeron pasos desde la puerta. Irene entró, su mirada fija en el tablón de anuncios. Cuando vio las notas, se quedó allí sin moverse. 67. 70 puestos por encima, de donde había notado por primera vez su cambio. Se dio la vuelta y se encontró con mi dirección. Yo estaba discutiendo la siguiente fase de nuestro plan con Sofía. Nuestras cabezas estaban juntas, mirando esa hoja de plan que había sido doblada innumerables veces. Los labios de Irene se apretaron. Caminó hacia mi pupitre. Leo. Su voz tenía una seriedad que nunca antes había oído. La próxima semana es la fiesta de Nochevieja del instituto. Quiero decirte algo importante. Prométeme que vendrás. Se fue antes de que pudiera reaccionar. El bolígrafo de Sofía dejó una larga marca de tinta en su papel. La fiesta de Nochevieja fue en el gimnasio del instituto. 1200 estudiantes de nuestro curso, más los de cursos inferiores y superiores. Casi 3000 personas apiñadas. Banderas de fuera lo viejo, bienvenido lo nuevo colgaban en el escenario, luces parpadeando en un derroche de colores. Javier había traído 2 bolsas de pipas de girasol y se sentó a mi lado, abriéndolas. Algo bueno va a pasar esta noche. ¿Qué? ¿No lo sabes? Irene se apuntó a una actuación, canto en solitario. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Javier me miró como si fuera un extraterrestre que no entendiera las costumbres humanas. Tío, dijo la semana pasada que era algo importante. ¿Cuándo crees que elegirá decirlo? No lo sé. En la fiesta de todo el curso, con 3000 personas mirando. ¿Qué crees que hará después de su solo? No respondí. Javier se metió una pipa en la boca. Va a declarársete en público. ¿De dónde sacas eso? Laura se lo dijo a Lucía. Lucía se lo dijo a Juana. Juana lo dijo en el baño de chicas y yo pasaba por allí. ¿Estabas escuchando a escondidas fuera del baño de chicas? Estaba de paso. De paso. Ese no es el punto. Me recliné en mi silla. El gimnasio estaba ruidoso. Alguien estaba probando el sistema de sonido. Alguien estaba ajustando las luces. El presentador estaba leyendo las líneas de apertura. Me sentí tranquilo. En mi vida pasada, si Irene se me hubiera declarado en público, me habría dado un ataque al corazón. En esta vida, simplemente me pareció un poco absurdo. Una chica a la que persigues durante 3 años empieza a perseguirte a ti solo después de que tú dejas de hacerlo. Eso no es un giro argumental triunfante. Es solo una broma que llegó demasiado tarde. Un acto seguía a otro. La gente cantaba, bailaba, hacía sketches, tocaba la guitarra. El público aplaudía y vitoreaba. 9º acto. El presentador anunció. A continuación, disfruten de una canción de Irene de la clase 3, de 1 grado de bachillerato. Las luces se atenuaron. Un único foco iluminó el centro del escenario. Irene estaba allí, con un vestido blanco, el pelo suelto, sosteniendo un micrófono. No con su uniforme escolar. Se había preparado cuidadosamente, sabiendo que iba a hacer algo grande esa noche. La música empezó. Su voz era realmente hermosa, clara, firme. Todo el gimnasio se quedó en silencio. 3000 personas. Y ella capturó todas las miradas. La canción terminó. Aplausos atronadores. Irene no se fue. Se quedó en el foco, bajando ligeramente el micrófono. El ruido en el gimnasio se fue apagando gradualmente porque todos podían ver que tenía más que decir. Gracias a todos, dijo, su voz temblando ligeramente después de la canción. Quiero decir una cosa más. El gimnasio se quedó en silencio. 3000 pares de ojos la observaban. Hay alguien que solía seguirme a todas partes, comprándome té con leche, escribiéndome cartas de amor, echándome un vistazo en el pasillo. Algunas personas en la multitud susurraron, algunos se rieron. Irene respiró hondo. Entonces, de repente, se detuvo. Dejó de mirar, dejó de aparecer.
Y entonces me di cuenta. Su voz se quebró un poco. Cuando miré hacia atrás, él ya se había ido. Todo el gimnasio estaba en silencio. Incluso el sonido de las pipas al romperse se detuvo. Así que hoy, quiero decir, su mirada atravesó las luces, la multitud y aterrizó precisamente en mí. Leo. 3000 cabezas se giraron hacia mí. Javier, a mi lado, aplastó su bolsa de pipas, esparciéndolas por todas partes. Me gustas. Todo el lugar explotó. Oh, la belleza del instituto acaba de declararse. ¿Quién es Leo? Ah, el chico de la carta de amor. Santo cielo, esto es sacado de un drama. El ruido surgió como olas. Irene estaba en el escenario, con los labios apretados, sus ojos brillantes bajo las luces. Estaba esperando. 3000 personas estaban esperando. Me levanté. Javier me agarró la mano. La aparté suavemente. El ruido en el gimnasio bajó. Todos me miraban, observando si me emocionaría, lloraría, correría al escenario y la abrazaría. Hablé. Los dedos de Irene se apretaron en el micrófono. Gracias. En el momento en que salieron esas dos palabras, la atmósfera en el gimnasio cambió. Gracias por estar dispuesta a subir aquí y decir todo eso. Pero la respiración de 3000 personas se detuvo por un instante. La persona que me gusta no eres tú. El gimnasio se quedó en completo silencio. La expresión de Irene se congeló. El foco todavía estaba sobre ella. Sus ojos enrojecieron, pero no cayeron lágrimas. Alguien en la multitud dejó escapar un suspiro agudo. Alguien jadeó. La gente empezó a murmurar. La ha rechazado. Después de perseguir a la belleza del instituto durante 3 años, la ha dejado ir. ¿Qué clase de hombre es este? No miré más al escenario. Me di la vuelta. Sofía estaba sentada 2 asientos a mi derecha. Tenía la cabeza gacha. Sus dedos agarraban el dobladillo de su uniforme, con los nudillos blancos. Desde el momento en que Irene dijo mi nombre, había mantenido la cabeza gacha, sin mirar al escenario, sin mirarme a mí. Pero sus hombros temblaban ligeramente. Me acerqué, me agaché frente a ella. 3000 pares de ojos me siguieron desde mi asiento hasta aquí. El gimnasio estaba completamente en silencio. Sofía levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Una única lágrima colgaba de sus pestañas, pero no la dejó caer. Simplemente me miró, con los labios temblando. Sofía. Mi voz no era fuerte, pero en ese gimnasio silencioso, todos la oyeron. Me enseñaste matemáticas durante 2 meses. Me diste cientos de problemas. Me hiciste comprar tortillas más de 30 veces. Alguien en la multitud soltó una pequeña risa. Tu cuaderno tiene una nota sobre los chistes malos del señor Pérez. La chocolatina que me diste tenía un pequeño sol dibujado. En el encuentro deportivo tenías una tirita preparada, porque sabías que mis zapatillas nuevas me rozarían los talones. La lágrima de Sofía cayó. Solo una. Mis matemáticas pasaron de un 4, 7 a un 9, 3. Y tú estabas más feliz que yo cuando aprobé física. Dijiste claro, pero tu boca se estaba curvando. Tus castigos por los problemas en realidad me estaban ayudando. Dijiste que el chocolate no era para mí, pero lo era. Tu botella de agua estaba vacía, pero aún así me seguiste al patio trasero. Sofía se secó los ojos con la manga. Otra lágrima cayó después. No soy un playboy reformado. Simplemente, por fin vi a la persona que ha estado a mi lado todo el tiempo. 3000 personas en el gimnasio. Ni una sola habló. Algunos estaban grabando. Algunos se secaban los ojos. Algunos se pellizcaban para asegurarse de que no era una película. En el escenario, el foco permanecía. Irene estaba allí, su micrófono bajando lentamente. Observaba la escena de abajo. Veía a Leo agachado frente a Sofía. Veía a Sofía llorar y luego reír. Veía a esa chica con coleta a la que nunca había prestado atención convertirse en la elegida. Su boca se movió, amarga, pero no lloró. Laura corrió al escenario y la tomó del brazo. Irene, vámonos. Irene asintió. Antes de irse, miró hacia atrás por última vez.
Abajo, Sofía finalmente sonrió. Una sonrisa entre lágrimas. Fea, pero real. Después de la fiesta, en el camino del campus, Sofía y yo caminábamos bajo las farolas. Ella caminaba a mi izquierda, con las manos en los bolsillos del uniforme, los ojos todavía rojos. No dijimos nada durante un rato. Después de unos 100 metros, habló. Todas esas cosas que dijiste. ¿Qué cosas? El chocolate, el pequeño sol. ¿Qué pasa con ellos? Dejó de caminar, con la cabeza gacha. La farola de arriba proyectaba 2 sombras en el suelo. ¿Cómo recuerdas todo eso tan claramente? Porque ese sol estaba muy mal dibujado. Levantó la vista y me fulminó con la mirada, pero no pudo contenerse. Su boca se estaba curvando. Eres el malo. Habíamos llegado al parterre detrás del edificio de enseñanza, el mismo lugar donde Irene me había esperado durante 40 minutos. Me detuve. Sofía. Sí, sé mi novia. Apretó los labios durante 3 segundos. Luego dijo, hay una condición. ¿Qué condición? Saca una nota entre los 50 primeros en el próximo examen. ¿Y si no lo hago? Rompemos. Eres de otra pasta. Quiero decir, si no lo haces, la tortilla se convierte en un pedido doble. ¿Y en qué se diferencia eso de romper? El doble de picante me mataría. Se rió. Esta vez fue una risa fuerte, no la sonrisa cuidadosamente reprimida de antes. Fue una risa relajada, verdaderamente feliz. Después de reír, tocó ligeramente el dorso de mi mano. Sus dedos estaban fríos. Vale, una palabra. Suficiente. Al día siguiente en el instituto, el ambiente era diferente. En el momento en que entré, todos los ojos se clavaron en mí como 47 focos. Javier, de alguna manera, se había hecho con un pequeño gong y lo estaba golpeando. Noticia de última hora. Leo, de nuestra clase, delante de 3000 personas anoche, rechazó la confesión de la belleza del instituto y se juntó públicamente con su compañera de pupitre. Javier, guarda ese gong, le grité. No lo haré. Eres mi héroe. Has traído honor a la comunidad de los pagafantas. Nuestro antiguo lema era perseguir hasta el final y no conseguir nada. Desde hoy es dejar de perseguir y despegar. La clase se partió de risa. Sofía llegó 2 minutos después que yo. Cuando entró, toda la clase aplaudió, perfectamente sincronizada. Su cara se puso roja en el acto. Caminó hacia su asiento y hundió la cara en su libro de texto. ¿Habéis terminado todos? Sofía. Has pasado por mucho enseñándole matemáticas y lecciones de vida, gritó Javier. Di una palabra más y te pondré problemas extra. Javier se calló al instante. Durante el segundo recreo, llegaron los problemas. Alguien estaba pasando una hoja de papel en el pasillo. Una fotocopia. Una fotocopia de una carta rosa. Mi carta de amor. El señor Pérez dijo que la había confiscado, pero alguien había filtrado el contenido. No manuscrito, sino fotocopiado. La letra era clara. Querida Irene, cada vez que te veo entrar en el aula, mi corazón siente como si lo tocara la luz del sol. Una redacción cursi que daba vergüenza ajena, escrita por mi yo de 17 años. Increíblemente estúpida. Esta fotocopia se colgó junto al tablón de anuncios en el vestíbulo del primer piso. Alguien le hizo una foto y la publicó en el chat de grupo del curso. Los rumores se extendieron como la pólvora. Ja, Leo realmente escribió esto. ¡Qué cursi! Justo anoche, rechazó públicamente a la belleza del instituto. Mira lo que escribió antes. Ja, 2 caras. Al mediodía, la mitad del curso había visto esa carta de amor. Las risas viajaban desde el pasillo hasta el aula. La gente se reía al pasar por la puerta de nuestra clase. Sofía estaba sentada en su sitio, con una expresión desagradable. No dijo nada, pero su bolígrafo presionaba con fuerza el papel. Javier salió corriendo para arrancar la fotocopia del tablón de anuncios, pero ya no estaba, porque ahora era una versión electrónica. Fue Adrián, dijo Javier con los dientes apretados. Su gente la estaba difundiendo en el grupo. ¿Pruebas? La cuenta era anónima, pero era una cuenta nueva creada justo después de la fiesta de anoche. Su lacayo, Jorge,
Siempre usa cuentas desechables para causar problemas. No dije nada. De repente, Sofía se levantó. Su silla raspó hacia atrás con un sonido áspero. Sofía salió del aula. Rápidamente. La gente en el pasillo se apartó automáticamente. Caminó hacia el tablón de anuncios en el vestíbulo del primer piso. La fotocopia ya no estaba, pero algunas personas todavía estaban agrupadas mirando sus teléfonos. Sofía los ignoró. Caminó hacia la puerta del despacho del director. Llamó. «Profesor, quiero denunciar a alguien por difundir maliciosamente información privada». La puerta del director se abrió. El señor Pérez estaba dentro. Parpadeó cuando la vio. «¿Qué pasa?» Alguien fotocopió la carta privada de Leo y la publicó en el chat de grupo del curso, causando un grave impacto negativo. Eso viola la privacidad personal y contraviene la norma escolar 37. No difundir ni propagar información privada de otros. Lo dijo de forma clara y lógica, como si estuviera respondiendo a una pregunta de comprensión lectora. El señor Pérez la miró durante 3 segundos. «¿Estás segura de que quieres presentar una queja formal?» «Estoy segura. De acuerdo. Lo investigaré». 15 minutos después, el altavoz crepitó. Anuncio para 1 grado de bachillerato. Se ha verificado que un estudiante distribuyó anónimamente la carta privada de otra persona en el chat de grupo del curso. En grave violación de las normas escolares, los estudiantes implicados, Adrián y Jorge, reciben un parte disciplinario, y su elegibilidad para la evaluación de méritos de este trimestre queda revocada. El anuncio resonó por todo el instituto. El pasillo se quedó en silencio. Las personas que se habían estado riendo y compartiendo la imagen guardaron sus teléfonos en silencio. Adrián estaba sentado en su clase, con una expresión sombría. No esperaba ser descubierto. No esperaba que la persona que lo denunció no fuera Leo. Fue Sofía, una chica que normalmente ni siquiera hablaba en voz alta. Miró por la ventana y vio a Sofía saliendo del despacho del director. Su expresión era tranquila. De vuelta al aula, pasó por la puerta de ellos. No lo miró, ni siquiera un vistazo, pero sus pasos eran firmes, cada paso seguro. De vuelta en clase, Sofía se sentó. Abrió su libro de texto como si nada hubiera pasado. «¿Has mirado la gramática del tema 9 de inglés?», preguntó. «¿Qué acabas de hacer?» «Denunciarlo». «¿Por qué?» «Nada». La miré. Mantenía la cabeza gacha. La coleta le caía, cubriéndole la mitad de la cara. «Gracias». «De nada». Eso que estaban difundiendo, lo vi. Pasó una página. Realmente era muy cursi. «Tus ojos son como estrellas». ¿De verdad escribiste eso, Leo? ¿Te criaste con telenovelas en tu vida pasada? ¿Podemos, por favor, no mencionarlo? Pero hizo una pausa. Eso lo escribió tu yo de 17 años. Los chicos de 17 años son estúpidos, de todos modos. Todos hemos sido estúpidos. Ser estúpido no es vergonzoso. Me miró. Lo que es vergonzoso es usar la estupidez de otra persona como un arma. Lo dijo en voz baja, pero varias personas en la sala lo oyeron. Los que habían estado echando un vistazo a esa carta de amor en sus teléfonos los guardaron en silencio. El viento entró por la ventana. Agitó la esquina de la hoja de notas en el tablón de anuncios. Mi nombre seguía en el puesto 67, el de ella en el 7. 60 puestos entre nosotros, pero el hueco entre nuestros pupitres era de solo 3 centímetros. Los días siguientes pasaron rápidamente, tan rápido como si alguien hubiera pulsado el avance rápido. Exámenes finales. Quedé en el puesto 43 del curso. El bocadillo de tortilla. Solo una ración de picante. Primer semestre de segundo de bachillerato. Entré en el top 30. Primer examen de simulación. 21 del curso. Segundo. 15. El señor Pérez miró mi hoja de notas en su despacho y guardó silencio durante un buen rato. Luego sacó un paquete de cigarrillos de su cajón. Lo abrió. No fumó. Lo volvió a guardar. «Tú», dijo, «cuando te hice leer esa carta delante de la clase, solo quería darte un susto. No esperaba que te transformaras por completo.
Gracias, señor Pérez. Llámame profesor Pérez. De acuerdo, señor Pérez. Fuera. Junio, la selectividad. El tiempo era como un horno de vapor. Los padres se agolpaban fuera del lugar del examen. Mi padre estaba de pie bajo un árbol con su camisa blanca descolorida. Mi madre estaba a su lado, secándose el sudor con un pañuelo. En mi vida pasada, estuvieron aquí esperándome. Lo que obtuvieron fue mi expresión entumecida, y las palabras he suspendido. En ese momento, los ojos de mi padre se apagaron. Esa penumbra no era decepción, era desolación. No esta vez. En la entrada del lugar del examen, Sofía estaba al otro lado. También estaba esperando para entrar. Cuando me vio, levantó su bolígrafo, el que me había dado antes de los parciales. ¿Lo has traído?, preguntó. Lo saqué de mi bolsillo y lo levanté. Sí, bien, entonces está bien. Sonrió. Luego se dio la vuelta y entró en la sala de examen. Su coleta se balanceaba bajo la luz del sol. 2 días después, todo terminó. Cuando sonó el último timbre, algunas personas en la sala de examen lloraban. Algunas reían. Algunas habían tirado sus bolígrafos por la habitación. Salía el sol brillante. Mi padre todavía estaba de pie bajo el árbol, agarrando una botella de agua. La botella deformada por su agarre. Mi madre estaba a su lado, de puntillas para mirar a través de la multitud. Cuando me vio, las lágrimas brotaron de inmediato. No dijo una palabra, solo lloró. Me acerqué. Mamá, no llores. ¿Cómo te ha ido? Me agarró del brazo. Bien. ¿Qué significa bien? ¿Bueno o malo? Mejor que estar vivo. Mi madre estaba a la vez divertida y exasperada. Mi padre no dijo una palabra en todo el tiempo. Me entregó esa botella de agua. La desenrosqué y bebí. Me dio una palmadita en el hombro. Sus ojos brillaban. Salieron las notas. Saqué un 6, 12 sobre 10, el 19º del instituto. No lo suficiente para las mejores universidades, pero sólido para una buena. Sofía sacó un 6, 57, la tercera del instituto. Fue aceptada en una de las mejores universidades del sur. Yo solicité plaza en otra universidad de la misma ciudad. No en la misma, pero a 40 minutos en metro. Javier entró en una universidad secundaria local. El día después de enviar su solicitud, envió un mensaje de voz al grupo. Puede que yo no sea de una de las mejores, pero mis compañeros de piso serán definitivamente de un nivel de guapos de primera. El señor Pérez dijo mi nombre en la Asamblea General. Leo, entrando en bachillerato en el puesto 388, graduándose en el puesto 19. Una mejora de 369 puestos en 2 años. Gran aplauso. El señor Pérez hizo una pausa. Cuando le hice leer esa carta de amor delante de toda la clase, estaba enfadado porque no estudiaba. No esperaba que esa llamada de atención realmente funcionara. Me miró. Esta pierna de pollo. La pago yo. Toda la sala se rió. Irene se fue a una universidad en Madrid. Antes de irse, vino al aula a recoger sus cosas. Yo también estaba allí. Nos encontramos. Se paró junto a su antiguo asiento, con un cuaderno en la mano. Cuando me vio, sonrió. No una sonrisa triste, ni forzada, solo alivio. Bien hecho, dijo. Tú también. ¿Todavía haces problemas de matemáticas? Sí, es una costumbre. Y cuando piensas en alguien, ¿qué quieres decir? Dijiste antes, cuando piensas en alguien, haces un problema de matemáticas. Lo pensé un momento. Ya no. ¿Por qué? Porque cuando pienso en ella, no necesito distraerme. Cuando pienso en ella, puedo concentrarme aún más. Irene me miró en silencio durante unos segundos. Luego cerró su cuaderno y lo guardó en su mochila. Leo. Sí, has cambiado mucho. Ya lo has dicho antes. Sí, pero antes, cuando lo dije, estaba arrepentida. Se puso la mochila en la espalda y caminó hacia la puerta del aula. Miró hacia atrás una última vez. Ahora no lo estoy, porque te has vuelto mejor. Así que el hecho de que no me eligieras se ha vuelto razonable. Se despidió con la mano y se fue. Me quedé en el aula viendo cómo su figura desaparecía por el pasillo.
la persona a la que tanto me esforcé por conquistar en mi vida pasada. Después de dejarla ir en esta vida, cada uno encontró mejores caminos. Otra figura apareció en la puerta. Sofía. Llevaba 2 vasos de té con leche, apoyada en el marco de la puerta. ¿Se ha ido? Se ha ido. ¿No has ido tras ella para decirle algo sentimental? ¿Querrías oírlo? No. Me daría asco. Me entregó un vaso. 30% de azúcar, menos hielo. ¿Cómo sabes mi pedido? Solías dar un sorbo a cada té con leche que comprabas para Irene. Siempre 30% de azúcar, menos hielo. Toda la clase lo sabía. ¿Y tú? ¿Cuál es tu pedido? Azúcar completo, hielo extra. ¿No tienes miedo de engordar? Quemo calorías haciendo problemas. Me reí. Ella también se rió. Las ventanas del aula estaban abiertas. El viento levantaba las cortinas. La pizarra había sido borrada, excepto por las palabras 0 días para la selectividad en la esquina. El sol poniente entraba, proyectando 2 sombras en el suelo. Las sombras estaban juntas, sin espacio entre ellas. Salimos del aula, por el pasillo, bajamos las escaleras, salimos por la puerta del instituto. Sofía caminaba a mi izquierda, la pajita del té con leche en su boca. En la puerta, de repente preguntó: «Leo, ¿por qué me elegiste a mí? Porque ese día, cuando todos se reían de mí, tú no te reíste». Sofía dejó de caminar. Sí me reí. Te reíste de la parte de los 10 problemas de matemáticas, no de mí. Lo pensó. ¿Cómo puedes notar la diferencia? Puedo notarla. El sonido de alguien burlándose de ti es diferente al sonido de alguien a quien le haces gracia. Sofía bajó la vista y pateó una pequeña piedra en el camino. ¿Desde cuándo se te dan tan bien las palabras? Me diste demasiadas lecturas de comprensión en lengua. Incluso doy clases particulares de eso. Doy clases de todo. Levantó la vista, el sol poniente en su cara, ese pequeño lunar en su nariz, tan tenue que era casi invisible con la luz. Pero lo vi. A partir de ahora, también, dijo. El viento sopló su coleta sobre mi hombro. No la apartó. Yo no la aparté. Las cigarras en el gran árbol junto a la puerta eran ruidosas. 17 años. El sol de verano era bueno. El camino era largo. Alguien a mi lado.